Se viene otra conversación bonita en la que confirmaremos que no estamos solos en este caminar consciente como adultos significativos y así, juntos, acompañaremos mucho más bonito a las infancias con las que interactuamos. Venga, empezamos ya. Bien, aquí estamos, en una nueva conversación con otra bonita, también sincronicidades. Bueno, al final todas vamos buscando como lo mismo, nos vamos encontrando en el camino y bueno, aquí la tengo. No, no os cuento nada más, ya sabéis que se presentan ellas. Cuéntanos quién eres y qué haces. Yo soy Dolores Carrasco, tengo mi propio estudio de diseño, soy diseñadora gráfica y me dedico principalmente a ayudar a emprendedoras a emprender en ese primer, en El ese primer momento, sí. escalón, sí, a crear negocios digitales, creando una marca que las diferencie y desarrollando una web donde ellas puedan, pues, hacer su actividad, ¿no? Desde servicios hasta vender productos, bueno, cada una con su tema. Mm, Muy bien. ¿Y por qué te surgió? O sea, tú estudiaste diseño gráfico porque te gusta, bueno, la estética. ¿Por qué decidiste llegar al diseño gráfico? Pues mira, si te soy sincera, porque era lo que se me daba bien, Mm, lo que me requería cero esfuerzo. Entonces, mm, desde siempre, pues siempre destacaba pues por dibujar bien, o sea, siempre tuve como esa facilidad o ese don hacia lo bello, hacia lo estético, ¿no? sí. Entonces, pues eso, se me daba bien, creía que era una profesión con futuro y tiré por ahí, sí. Mm. Muy bien, muy bien. ¿Y cómo decides? Porque bueno, en el diseño gráfico yo entiendo que hay muchísimas cosas que hacer. Sí, ¿Por qué decides acompañar a emprendedoras? ¿Qué es lo que te llevó allí? mira, la historia del estudio, o sea, el estudio nace en la pandemia, ¿vale? Esto es, Ah, la vida es como cada uno quiera mirarla, porque sí, sí. a pesar de que fue un momento terrorífico para todo el mundo, a mí no me trajo más que cosas buenas, Mm. sinceramente, y no tengo por qué avergonzarme de ello tampoco, ¿sabes? Cada uno. Sí, sí. En la pandemia lo que hizo fue que nos trajo el mundo digital, ¿vale? Hizo que todo el mundo accediera a tener reuniones, a trabajar, a contratar a gente, ¿sabes? En otra ciudad, porque yo vivo en Lugo Sí, y lo que yo me monté, pues está claro que no está hecho para montar aquí, sí, con solo la para gente Lugo, sí. aquí, ¿entiendes? Sí, sí. Claro. Entonces, a mí la pandemia me trajo esa situación de necesidad externa en la que todo Mm, el mundo necesitaba la digitalización. mm. Después, a nivel interno, yo acababa de ser mamá. Ah, Mi hijo cumplía un año, veríamos de Inglaterra, entonces la baja de maternidad allí dura un año. Entonces se me acababa la baja y era en plan, bueno, vale, ¿y ahora qué hacemos? Irme a trabajar para otra empresa durante 8 horas al día y perdérmelo todo. ujú. Pues no, esto no es una opción, entonces tengo que buscar algo que el mundo necesite ahora que yo pueda hacer desde casa para compatibilizar con la crianza. Sí. Y dije, bueno, pues nada, junto todas estas cositas que yo sé hacer, que sé un poquito de web, sé de diseño, sé de fotografía, y monto este negocio para ayudar a otras mujeres a montar el Ajá, suyo. ajá. Qué bonito, qué bonito, Sí. qué bonito. Pero venías de Londres. ¿Qué hacías en Londres? Soy muy cotilla. Cuéntanos, ¿qué hacías en Londres? ¿De qué trabajabas? Pues hacía cosas de diseño también, pero principalmente en un hotel. Mi trabajo Mm. principal era en un hotel. ¿Qué hacía en Londres? Pues fui de vacaciones, conocí a mi marido y me fui por allí. ¿Qué cosas tiene el amor, verdad? Que nos mueve, nos remueve y nos hace cambiar. Esa necesidad de estar con tu peque, porque, bueno, ya hablo aquí en el podcast con personas que para mí son adultas significativas, son conscientes, ¿no? De esa significancia. Y creo que lo eres porque veo tu trabajo y bueno, y por lo poco que pudimos coincidir en el reto que coincidimos, ¿no? Em, ¿Qué es lo que te conectó con querer estar con tu peque, ¿no? Y si tú te consideras adulta significativa o bueno, ¿qué sería para ti ser significativo? Sí, me considero adulta significativa. Y, a ver, para mí la mayor necesidad era que no quería delegar su educación, Hmm, sea, porque son mis cachorros y absorben todo lo que ven, todo, todo. o sea bueno, sea malo, son Sí, como sí. esponjitas pequeñas. Entonces, creo que nuestra responsabilidad como madre es hacer ese filtro, ¿no? Mm, De irle dando pues una educación y unas guías, ¿no? Y dejarle mucho ser, o sea, sí.
Sí, Sí, yo intento no solo estar mandando, ¿no? y en imperativo todo el rato, sino dejarle ser y simplemente irle dando como unas guías, ¿no? para que él pues vaya fluctuando, pero por aquí. sí, Pero sí, vamos, sí, unas sí, guías anchas. sí, sí. Entonces sentía esa necesidad, o sea, no, para nada me planteaba delegar la educación de mi hijo. Mm. Sí, sí. Y esto que dices, mucha gente lo interpreta, ¿no? Dice, ya, pero es que ¿qué pasa? ¿Que el mundo está mal o es que tú no crees en el mundo? Y para mí no es eso, es que lo que tú dices, son personas que están llegando a este mundo, ¿no? Mm, Y no desconocen todo, ¿no? Entonces, claro, la interpretación que le da cada uno del mm, mundo, ¿no? No es que esté bien o esté mal, es su interpretación. Y claro, normalmente lo que se busca, ¿no? Es que esa nueva persona pueda ser, ¿no? Y acompañarle en los valores, ¿no? Quizás, ¿no? Que vayan un poco claro. alineados con lo que son los valores tuyos, los de la familia, ¿no? Yo creo que es ahí, ¿no? No es que el Mm. mundo esté mal, ¿no? No, no es que el mundo está mal, solo que el mundo está cambiando, ¿sabes? Porque antes se traían personas al mundo para ser peones de una fábrica y ahora se traen personas al mundo para ser personas y Mm, sentirse realizadas consigo mismas. Por eso te decía lo de que hay que, primero que nada, hay que dejarles ser, porque a sí. veces hay ciertos padres o un tipo determinado de padres que tienen hijos intentando que sean sus creaciones, ¿no? Sí, Lo que sí. yo no pude ser, pues se lo voy a meter a él así con... Así. En la mochila, a ver cómo. Entonces, esto tampoco es, o sea, simplemente hay que dejarles ser, hay que enseñarles unos valores, pero hay que dejarles ser mucho. Y el Mm, problema que tiene la sociedad es que, claro, no está preparada para este tipo de crianza. Entonces, ¿qué pasa? Que nos obliga a elegir. ujú. O eres, o te profesionalizas en algo, o eres madre. Y otra cosa es posible. Lo Sí, estamos haciendo muchas, claro. hay otro camino, otra decisión, ¿no? Otra Sí, opción que no se planteaba antes porque es lo que tú dices. Pasamos de una revolución industrial en donde se salía a trabajar, más no era la mujer la que salía, la mujer quedaba en casa, el hombre salía. Después pasamos a esa revolución femenina, agradecidísimas todas, nadie diga lo claro, contrario, de ver esa visión de soy una persona. ¿No? Porque pasamos eso, antes de que los peques los consideráramos personas, pasó primero la mujer sí, por ese tramo de ya no tengo que pedirle permiso a nadie para hacer mi cuenta bancaria, para conducir, para claro. moverme, para hacer. Y ahora estamos en esta fase y por supuesto requiere mucho cambio, mucha conciencia social, ¿no? Porque es lo que tú dices, o sea, porque yo tengo que escoger entre las horas que paso con mi peque y las horas que trabajo, ¿no? Y porque no, ese tiempo que yo estoy acompañando a ese futuro ser social, porque Mm, preparamos desde la individualidad, no se valora económicamente, ¿no? No tiene un valor tangible. Aunque después es tangible porque lo ves en la sociedad, ¿no? Los niños que sí, estamos claro, criando van a ese mundo, ¿no? A la sociedad. Y esto que decías de dejarles ser, mucha gente también lo malinterpreta, ¿no? Porque piensan que dejarles, claro, es que para dejarles ser, es lo que tú dices, tienes que estar allí, ¿no? claro, tienes que Sí, estar, es que esa es la diferencia. Tú no te puedes ir, tú no puedes tener un hijo y irte a trabajar 8 horas y dejarle 8 horas o delante de una pantalla o en una guardería o en mm, algo que esté entretenido para que a ti no te moleste, ¿no? Porque entonces así estás creando pues un loquito o una persona que se va a dejar, que no va a tener pensamiento propio, que se va a dejar llevar por la por la mayoría, corriente. Ujú, que va a estar intentando pasar el tiempo porque es lo que ha aprendido. Pasará mm, por la vida pasando el tiempo. ujú, Si queremos realmente traer gente consciente al mundo y con unos valores, hay que currárselo, claro. mm. Y ahora, y con tu trabajo complementando, ¿es posible? ¿Lo has conseguido? Para contar esta posibilidad, esta otra Claro, es visión. posible. Y si hiciéramos entender, lo único que necesitas es flexibilidad. Mm, ujú. Pero Sí, es lo único. Mira, por ejemplo, el lunes, mi hijo el domingo pasó fiebre por la noche. El lunes no lo llevé al colegio. Bueno, pues esa mañana yo no trabajé. claro. Estos otros días, pues en vez de levantarme a las
6, pues me levanto a las 5 y hago una hora más de trabajo. O sea, tener Mm, flexibilidad para conciliar no quiere decir que vayas a trabajar menos, ni muchísimo menos. Nosotros como claro. autónomas, créeme que no trabajamos menos. No, no. Vas cambiando y te vas adaptando. Pues hoy necesito este tiempo para ir al médico, para poner una vacuna, para tal. Bueno, pues mañana busco, quito de otras cosas para meter este tiempo. Es flexibilidad, es irse Mm, adaptando. Lo que sí, pasa sí. es que esto es una tarea que tienen que aprender los grandes empresarios, claro. Tienen Sí, que ver que no pasa nada, que la productividad no baja, al contrario, mm, sí, subiría, porque subiría la motivación, porque yo creo que nuestros hijos, a la vez que son lo que nos hace, a veces, digamos que faltar al trabajo, ¿no? También es mm, motivación para ir a trabajar, para levantarte cada mañana, para darles una mejor vida, para progresar en sí. tu trabajo. Sí, 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 sí. Sí, es que al final, y estás mucho más tranquilo porque, y eres más productivo, porque esto que dices Eres más pasa, productivo. sí, en todas las familias, es decir, seguramente esa fiebre que tuvo tu peque, no es que tuvo la fiebre, le diste, que puede pasar, ¿eh? Pero a lo mejor tuvo despertares, Claro, no estuvo tranquilo durante la noche, tú tampoco estuviste tranquila, entonces, claro, realmente vas al trabajo al día siguiente de reenganche y supuestamente a producir, y realmente ese día es un día nulo. Nulo, y sí, es casi total. mejor. Y claro, le dices, ya, pero no te lo pagamos. No, no es que no me lo pagues ese día, es que yo otro día voy a ser el doble de productiva Sí, haciendo las mismas horas y compensando estas, porque claro, voy a estar despejada, voy a estar tranquila, no voy a estar pensando, se le habrá quitado la fiebre, buf, no dormí, estoy cansada, me duele el cuello, estuve allí pendiente. No sé, son como muchas cosas que no se ven, no se ven, pero también claro, noto del otro lado que nos cuesta, somos reticentes a eso, a no tener el control, o sea, a que no nos controlen, ¿no? Porque, claro, el ejemplo, o sea, los empresarios tampoco lo ven claro porque hay mucha gente, porque no voy nos a- han educado así. Claro, es que claro, nosotros, tú vienes con tus creencias, tú puedes ser ¿Mm? muy liberal y muy moderna en tu forma de pensar, pero en el fondo tienes aquí metido las creencias que te metieron tus padres. Todas, Entonces, todas. los cambios, los cambios sociales requieren de generaciones. No, no puede ser así radical de, la venga, vamos a romper el melón y hacer otro nuevo. No, todo requiere un tiempo y un proceso. Por eso es tan importante que lo que hacemos en las crianzas, porque es ahí donde Sí, está el cambio. claro, y ir haciéndolo, entender esto, ahora se me fue quien, seguro, a lo mejor, no sé si te suena, pero lo dijo alguien, importante, seguro, no sé, pero decía como que son cambios que no veremos, pero hay que hacerlos Claro, desde ahora. O sea, son cambios que generacionalmente a lo mejor no vamos a ver nosotros ni a palpar como lo que pensaron las mujeres feministas y todo esto en sus orígenes, que claro, todas estas cosas hay que irlas atajando, ¿no? Y nuestros hijos verán cosas en esa sociedad en la que se desenvuelvan que tendrán que claro, resignificar, ¿no? Como hemos hecho nosotros. Y no es que estuvieran mal porque todas las cosas que hemos hecho nos han traído hasta aquí, ¿no? Tú que eres de diseño, de la claro. estética, sabes perfectamente que un diseño parte de una base, ¿no? O sea, para tú diseñar algo, tienes una base más o menos igual, ¿no? No sé, Mm, corrígeme si no, yo no sí, sí, controlo de dibujos, ¿no? Pero no es así, ¿no? sí. Partes de una base y vas creando a partir de allí, ¿no? Mm. Pero bueno, es que el melón es muy grande, ¿eh? ¿Te puedo decir Lola? ¿Lole? Sí, Lole, me llaman Lole, sí. Mm, Lole. El melón es grande porque no solo es o sea, aparte de los parámetros, de los paradigmas, de todo lo que tenemos en nuestra cabeza, la sociedad nos va diciendo también lo mismo, o sea, nos va reafirmando eso que ya se ha hecho. Voy a abrir aquí un pequeño melón rápido, no tienes por qué opinar sobre él, pero los funcionarios, o sea, el no tener la sensación de me pueden echar, ¿no? El funcionariado en este país es como, Dios mío, ¿sabes? Todos muy agarrados porque, claro, es lo que nos enseñaron y ahora, creo que ahora está clarísimo y todos hemos visto ya, con gusto o sin gusto, pero todos hemos visto que esa estabilidad no funciona. No, No no. funciona, o sea, trae gente dormida, o sea, hace que te duermas, que te adormezcas, que no crezcas ni a nivel personal, ni laboral, ni nada. Y que además todos tenemos que seguirlo manteniendo, porque por eso, o sea, la estructura esa la mantenemos nosotros, tú, yo, ¿sabes? El que está Sí, emprendiendo, y claro, ellos siguen en su funcionamiento y es como no puedes seguir allí atado a lo que fue, ¿no?
Pero sí, sí, es mucha estructura. Y en el diseño, o sea, ¿cómo llegan a ti? ¿Qué buscan o qué pide el mercado? Porque claro, tú, es verdad Todo que está cuando tú... relacionado, es este cambio social del que te digo. Antes, sí, es Sí, que es sí, como un todo, ¿no? por eso, Como, claro, es que toca todo, son como claro. puntos conexos, pero dentro de Sí. un... yo creo que es otra cosa de la que, bueno, es como, forma parte de este despertar, ¿no? Social que Mm, estamos viviendo. La sí, gente antes buscaba trabajos, pues eso, estables, aunque no les gustara, ¿sabes? Pues soy funcionario, estoy ahí poniendo sellos toda la mañana, sí. cosas así. Pero ahora la gente se ha dado cuenta de que la vida es muy corta, de que hay que vivirla y de que merece más la pena luchar por tus sueños y que si tú tienes una pasión que sea X, todo es posible. Hoy en día está visto que todo es posible. Sí, sí. Hombre, hay que poner mucho más que ilusión, pero se pueden hacer las cosas, se está demostrando. Entonces, esa es un poco la gente a la que yo ayudo. Esas personas, o sea, individuos son emprendedores, no son, yo no ayudo a formar, a crear grandes empresas, o sea, Ujú, ayudo a mujeres como yo que tienen un proyecto y que quieren darle forma, que solo tienen esa primera idea, ¿no? Y no saben cómo empezar. mm, Entonces, yo tengo esa característica que me diferencia un poco de otras diseñadores y es que yo hago las dos cosas, el mm. diseño de la marca como el desarrollo de la web. Entonces, esto quieras que no facilita bastante porque puedo ofrecer ese conjunto en el que ya te creo el negocio digital. Ujú. Sí, porque además es lo que tú dices, ha sido todo este cambio de paradigma y claro, muchas veces tienes que, cuando estás emprendiendo, que si uno que te diseñe cuál es tu identidad visual, no sé qué, Mm, tal, y después te lo tienes que volver a contar a otro y pagarle a otro, ¿no? Y sí, que esté ya en una misma persona, es mucho sí. más fácil, ¿no? Es más fácil para ellas Y y es también más para ti. fácil para mí también y visualmente, o sea, el cliente lo nota. ¿Por qué? Porque todo el diseño tiene más coherencia, ¿sabes? Cuando la misma persona te hace todo el diseño, tanto de la marca como de la comunicación, como de las redes sociales, como de la web, todo lleva una coherencia y está mucho más unificado. Y Ujú. esto se nota después también de cara al cliente. Sí, sí. Y Lole, ¿qué suelen pedirte? Porque claro, yo por ejemplo pienso en mí, ¿no? Que tengo la web y la hice un poco en casa, para decirlo así, ¿no? Con mi padre y tal. Y claro, yo tenía muy claro los colores, tenía tal. Hay gente que te llega con las ideas muy claras y tú le Sí, das pinceladas o te llega gente como folio en blanco y crea tú todo. O las también, dos. sí, existen las dos cosas. A veces, a ver, yo creo tiene que haber un equilibrio, ¿vale? ¿Por qué? Porque existe una teoría del color y unas técnicas de marketing, ¿vale? Para vender más, para conectar. Esto está así, existe, es palpable y hay Sí. que usarlo, son herramientas. Pero si todo el mundo hiciera las cosas así por el librillo, todas las marcas serían iguales. Iguales, sí, sí, Diferenciación. sí, sí. Entonces, hay que llevar un equilibrio entre esas cosas técnicas que sí que tienes que hacer para que funcione, porque Ujú, para eso lo hemos estudiado, sí. y tu propia esencia, tu propia personalidad. Es decir, si, por ejemplo, una de mis últimas clientas con las que voy a empezar a trabajar ahora, tiene una marca de cosas de madera, que no tiene nada que ver con nada, ¿no? Pero tiene un detalle muy bonito con su abuela, que para ella es muy especial, que es un pajarito que aparece en una vajilla. Ajá, sí, Bueno, sí. el pájaro no tiene nada que ver ni con la madera, ni con su negocio, ni con nada, pero es algo muy especial de ella y como Mm, es lo que te digo, que trabajo con personas, con negocios personales, ¿no? sí. Entonces es importante meter ese pájaro y creo que eso le ayuda como marca. Ujú. Realmente nos diferencia unos de otros y esa diferenciación es la que realmente te va a hacer conectar con tus clientes en realidad. Porque hoy en día todo el mundo, o sea, hoy en día hay competencia de todo, hay miles de productos iguales y lo que nos hace comprar o no comprar Mm, es la emoción, es la la empatía. emoción. Ujú. Yo no compro tu producto, te compro a ti. Sí, sí. Y esto ¿qué dices? ¿Cómo diferenciar? Porque claro, mucha gente se pierde, ¿no? Me refiero, a ver, si me explico, en lo que me ha surgido en la cabeza mientras te escuchaba. Mm, Está la marca de tu producto, de lo que ofreces, ¿no? Como esta clienta que dices de la madera, pero mm. también no está.
no se está potenciando mucho ahora también la marca personal. O sea, es decir, porque yo Sí, creo es lo que que tú dices, yo creo que claro. no se debe diferenciar. Por eso te Mm, digo que hay que personalizarlo todo. O sea, sí. yo, por ejemplo, cuando emprendí, en ningún momento escondí a mis hijos o intenté separar mi vida profesional y personal, ¿vale? Porque no se puede separar, porque tú solo eres una. Ya, No te ya. puedes dividir ni partir a la mitad, ni te pones un traje por la mañana y por la tarde te pones otro. No, tú eres una persona y punto. Y Sí, no te sí. quita profesionalidad, al contrario. Ujú. Nos han Vale. metido en la cabeza que sí, que tenemos que, pues eso, que ser peones de obra sin mostrar ninguna emoción. Y no, ahora es al revés. Aunque tu Ujú. marca no sea tu nombre personal, ¿vale? Porque como marca personal, pues estaría, por ejemplo, la mía, que es Dolores Carrasco, ¿no? Sí. Pero aunque tú tengas un estudio o una empresa con un nombre de estudio, de empresa, incluso aunque no quieras dar la cara, porque Sí. tampoco que te muestres como marca personal no quiere decir que tengas que estar ahí mostrando tu cara todo el rato. O sea, hay Ujú. muchas Sí, formas de mostrar tu personalidad, sí, sí. todo con la gráfica y con la palabra, no necesitas mostrar tu cara. Pero hoy en día esto es una exigencia, o sea. Ya. Conectar con esa emoción que tiene el propio mm, creador, ¿no? mm, Ujú. Claro, sí, porque al final lo que estamos buscando es más que consumir algo, ¿no? Yo creo que ahora el paradigma no es que consumo porque consumo, ¿no? Porque además, quizás hace unos años, después de toda esta revolución industrial, que todo era muy tal, claro, era mucho más fácil, ¿no? Porque o sea, había necesidades, por decirlo así, claro. de cosas, ¿no? Tú ahí Pero ahora buscabas una cosa, ¿no? Tengo esta necesidad, compro sí, esta cosa. Pero tú hoy no buscas eso, porque hoy no tienes necesidades. Nuestras no necesidades tenemos de están todo. cubiertas desde hace. Claro, ¿hoy qué buscas? Hoy buscas comunidad, buscas pertenencia, Ujú, sí. estatus. Sí, buscamos comunidad y pertenencia. Fíjate que al final todo está conectado y por eso también Sí. estás aquí, porque es que a mí el diseño, no sé dibujar, nada de esto, pero bueno, me encantan las cosas. O sea, mira, les estoy enseñando el rollo que es el mousepad, este que tiene así como un diente de león y tal. ¿Eres un adulto significativo y quieres profundizar más en el despertar de conciencia para acompañar a los peques y a otros adultos de tu vida? Agenda una llamada escribiéndome al 604-083-631 para contarte cómo puedo acompañarte. Para mí es importante, ¿no? Esto visual, ¿no? Esta conexión con lo visual y al final es eso también. O sea, si te fijas, hablábamos de la maternidad, de que tienes que estar conectado, que tienes que pertenecer, que tú y tu hijo, y es todo, o sea, realmente todo nos está diciendo lo mismo, nos está llevando a lo mismo, ¿no? Sí, Y fijaros que es que todo está relacionado y por eso dije, tengo que hablar con ella. Además, eres de Lugo. Yo soy venezolana, pero mi abuela nació en Lugo y me encanta sí. Lugo. Sí, sí, sí. Mi abuela nació en Lugo, allí en Samos arriba. Entonces, Ah, es muy por donde bonito pasa el esa. camino. Sí, sí. Y, y claro, yo decía, es que todo lo que, además como lo presentas tú, insisto, porque a ver, lo que tú dices, guau, diseñadoras gráficas, hay mogollón de webs y hay muchísima gente. Pero cuando yo vi tu trabajo, dije, no, ella habla de algo más. O sea, para mí hablas de algo más y a mí me conectó con esa pertenencia, con esa comunidad y con ese conectar, fíjate que te lo pregunté y dijiste, es lo mismo, tienes que conectarte con ti mismo. O sea, no dejas de ser padre, no dejas de ser madre, no dejas de ser trabajadora, no dejas de ser diseñadora, eres todo. Y si lo englobas, ahí es donde está la Ahí está clave. tu esencia, claro. Ujú, Y, cuando montamos un negocio, al menos un negocio de estos que yo estoy montando, ¿no? Que son ujú, negocios personales y profundos, no tienes que pensar es como lo que te decía de la creación de la marca, que no hay que fijarse solo en el marketing, sino que hay claro. que buscar qué te hace a ti diferencia, qué tienes tú, porque tienes que pensar qué tienes tú cuando te planteas el negocio no tienes que pensar qué puedo hacer yo para vender, no, tienes que pensar qué tengo yo para aportar al mundo. ¿Qué tengo yo para aportar? Ujú, sí. ¿Qué es lo que yo tengo primero? O sea, primero hay que buscarlo aquí dentro y sacarlo hacia afuera, pero, Ujú. pero sacarlo de dentro de ti, no buscar el negocio en lo externo, ¿sabes?
Sí, sí, sí. Por esto mismo que decías, porque al final necesidades tenemos cubiertas, realmente necesitar como tal, ahora mismo no necesitamos cosas, pero sí que necesitamos más conexión, más estar con la gente, que con quien interactuemos entienda lo que le estamos queriendo decir, ¿no? Y que Claro, no se sienta ni ofendido ni menospreciado, sino que sienta bueno, que mi manera es una forma y la de ella es otra y convivimos todos, ¿no? ¿Tienes un peque solo? dos, ahora tengo dos. Ahora tienes Sí. dos. Y Por eso es la prueba de que realmente se puede trabajar se de otra puede. manera sin renunciar a la maternidad. Ujú, sí, sí. Y ¿por qué esto no se lo pregunté a las otras, pero bueno, ¿por qué te apuntaste al reto de empresaria? Se lo preguntaré después a Arantxa, que ha dicho que conversará conmigo, pero ¿por qué te apuntaste a este reto? Es un reto Porque en el que participamos y después os lo cuento ahí en la descripción, pero bueno, es sí, eso. precisamente por eso, por la comunidad, por Mm, buscar esa comunidad de mamás y empresarias, porque ujú, creo que ambas cosas tienen un punto de soledad, mm, porque cuando sí. emprendes te pasa lo mismo, cuando tú emprendes tu círculo normalmente no tiene ni idea de lo que le estás hablando, ni de funnel, ni de estrategia, ni de diseño, ni de todas esas cosas que a ti te van a comer la cabeza por la noche. Entonces te sientes solo y aislado. Y con la maternidad muchas veces pasa lo mismo, porque al final lo primero a lo que renuncias por falta de horas, porque tienes que priorizar, Sí, suele ser tu vida social. sí, mucho. Sí. Entonces, son cuando encima juntan ambos Eso mundos, te iba a claro, decir, cuando juntas la leche con o sea, ya está, no tienes horas en el día porque unas claro, horas las dedicas a la familia y las otras a emprender. Y que claro. no es un camino, eh, a ver, ni es de rosas realmente porque la rosa tiene espina. O sea, tiene la rosa Sí, bonita de esa satisfacción de hacer lo que tú quieres y como tú quieres, con tu tiempo, con tus espacios. Pero bueno, no deja de tener la espina de, bueno, las trabas burocráticas, todas el montón de trabas, de eso de que no te entiendan, de que pierdas esa red que tenías hasta el momento, ¿no? Porque al final, y no sé si a ti te pasó, porque, bueno, a mí también me pilló la pandemia, acababa de tener el peque también, y siempre mi marido se ríe y dice, pero ¿cómo? ¿Dónde estaba toda? Porque siempre he sido muy creativa, ¿no? Y bueno, y siempre he querido hacer cosas, bueno, tal, no sé qué, pero me dice, pero es que ahora yo te veo tan conectada con tu creatividad, con lo que haces, o sea, quiero decir, ¿sabes? Y me dicen, es antes que teníamos también más está demostrado tiempo. que cuando te haces mamá y cuando das a luz, la masa gris del cerebro desaparece, disminuye. Por eso nos volvemos tan productivas, porque sabes que tienes menos tiempo y sabes que si quieres hacer eso, tienes que hacerlo en ese tiempo, porque no tienes más. Porque Sí, cuando el niño sí. empieza a llorar, se te acabó el chollo. Entonces te focalizas muchísimo. Sí, sí, y él me dice, pero si antes tenías mucho más tiempo ya, quizás ese era el punto de, bueno, Claro. malo será, lo hago otro día. Ay, bueno, tengo 3 días más y aquí es Mm. como, tengo 10 minutos, venga, a tope ahí. Sí, y Y, lo haces, realmente lo sí, haces. sí, 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 sale adelante, pero claro, es lo que tú dices al final, a lo mejor esos 10 minutos o esa hora que dedicas en ese momento creativo era el momento que te tomabas el café con una amiga, ¿no? Que llamabas, nos tomamos un café y estabas hablando y no Mm. sé qué. Que yo, a ver, lo sigo valorando mucho, lo que pasa es que lo que tú dices, las horas son las que son y a veces es como quiero buscas esa comunidad, no que tus amigos y tu familia, porque bueno, yo tengo la suerte de que mi familia lo ve, ¿sabes? Y a veces me dicen, "Uf, me estoy perdiendo en lo que me estás hablando, pero por lo menos te escucho, ¿no? Pero a Sí, veces, que a el, veces es lo único que necesitamos, ¿eh? sí, sí, También. que nos escuchen, pero a veces también lo que quieres es que eso, que te escuchen, pero muchas veces tardas mucho tiempo explicando, ¿no? No, porque esto significa, no, porque tengo que tal. Y entonces tú quieres a alguien que ya te entienda perfecto Claro, al momento. Ah, sí, fuiste aquel departamento. Oh, claro, y no te dieron el papel ese, ¿no? Y tú, ¿sabes qué papel estoy hablando? Que a lo mejor no te claro, sale y ya vas hablando ya puedes hablar no de la parte técnica, sino de, bueno, de esa frustración o de esa incomodidad, de no llegar a la burocracia total y tal. Y por eso sí, sí, yo también, fue por eso un poco y para ver qué es lo que nos está conectando a esas mujeres y sentir que no soy la única loca. A lo mejor en mi sí. círculo sí, ¿no? Pero,
pero Pero veo hay que otro montón de locas con el que conectarse por el mundo. sí, Mm. sí, que lo ven claramente, que no, que falta algo más, ¿no? Y que podemos abrir ese camino, esa luz de, oye, tienes esa opción, ¿sabes? No la tienes que seguir, ¿eh? Que hay gente que No, está claro. estupendamente y no No, es que pasa no es para nada. todos, y emprender no es para todo el mundo, o sea, No, hay no, gente que no. no, o sea, pero bueno, es que en la diversidad está la belleza también, Mm. claro. ¿Por qué dilo con tus palabras que lo cuentas bien? ¿Por qué no es para todo el mundo emprender? Porque no, no lo es. Porque, a ver, parece que, y de hecho, nosotras mismas estábamos como hablando de los sueños, de cumplir tus sueños, de conciliar, sí, ya, y esto es muy guay, pero todo tiene un precio en la vida, todo. Ujú. Este Y que acabamos de emprender, decir, por ejemplo, de... claro, y emprender es una montaña de rusas, y tú unos días, pues como en tu vida personal, tú no vas al trabajo todos los días con la misma cara. Unos días estás súper comunicativa y podrías hacer 5.000 reels y 3.000 entrevistas y hay otros Sí, días que justo tienes, yo que sé, algo nada. súper importante y es que no te apetece. No has Sí. dormido bien o no tal y no te apetece. Entonces, es una montaña rusa con la que hay que lidiar cada día. Sí. Entonces, hay muchas herramientas que puedes utilizar y para ir, pero, por ejemplo, cuidarnos a nosotras mismas, Ujú, algo que sí. se nos olvida, sobre todo cuando empiezas un negocio, parece que todo tu foco está ahí, ¿no? Y exprimes, exprimes, exprimes y al final te quemas tú misma antes de tiempo, no, no eres consciente de que... Recuerda que puedes proponer adultos significativos con los que conversar escribiendo al correo entresaberesysabores@gmail.com. Para que tu negocio vaya bien, tú tienes que estar bien primero. Esto Totalmente, sí. claro, hay muchos errores que cometemos porque nos dejamos cegar por eso. Y por eso emprender no es para todo el mundo, porque si realmente está, o sea, la mitad, más de la mitad de los negocios que abren cierran en el primer año. Sí, Incluso yo ahora mismo acabo de sacar un servicio para redes sociales de estrategia a medias con una chica porque es que me di cuenta de que un 60% de las webs que hacía al año siguiente no me renovaban. sí, es No porque total. no estén contentas, sino porque cierran. Sí, sí, sí. Sí, porque Entonces, es mucha constancia, mucha dedicación, mucho tiempo de... y es duro, es duro, hay que trabajar, no es la panacea emprender. Sí, No es, me monto un negocio, monto la web, monto la marca y ya está, la vida fácil. No, no, o sea, después tienes que seguir todos los días, tienes que quedar con clientes, eso, el comunicar cliente, en redes, lidiar con clientes descontentos, porque a todos nos va a tocar, a lidiar con todos. malas críticas, porque a todos nos va a tocar, porque Sí. tiene mucho lado negro también con el que hay Que aprender. lidiar, sí, porque además es eso, no es que clientes hay un montón, por supuesto, pero es lo que tú dices, hasta que llegas a ese momento en el que, por decirlo así, está la firma, firmado ahí a fuego de contratada, hay mucho que lidiar, mucho que mirar, mucho que ir, volver, pero bueno, me gusta, no me gusta, bueno, tal, y muchas horas. Comparan, tienen dudas y Sí, aún así ahí no terminas, porque después tú desarrollas tu trabajo, pero siempre pueden surgir problemas, pasan sí, miles de cosas. sí, Y sí. entonces tienes que estar preparada para no perder los nervios, para no tirar la toalla. Es muy Ujú. importante también, es otra de las cosas que suelo decir yo antes de emprender, que hay que pensárselo bien. Es muy Sí. importante tener súper clara también cuál es tu motivación, cuál es tu para Ujú. qué, Sí, para sí, que sí. cuando digas, en estos días de mierda, que digas, "Buah, tiro todo y empiezo borrón y cuenta nueva", pues que esa motivación te agarre ahí y te diga, no, no, esto Ah. tiene que salir sí o sí, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, de verdad, parece que te lo hubiese pedido o hubiésemos hablado antes y nada más lejos de la realidad, porque de verdad que la contacté por Sí, el está chat siendo este todo tal. improvisado, está claro. Y De hecho, a sí, veces yo creo que me voy de las preguntas que me haces, pero no, no, bueno, no, 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 así no porque es que está súper conectado, fíjate, o sea, en las conversaciones que yo hago con adultos que están muy relacionados con la educación o con la infancia directa, ¿no? Directamente, más allá de ser madres o padres, hablan de esto, o sea, es lo mismo, por eso te decía, o sea, poner ilusión,
tener claro tú para qué has decidido ser padre. Lo que pasa es que, claro, nos han enseñado que, bueno, sí, porque toca, porque es el Claro, momento, porque si no se te pasa el arroz, porque yo qué sé, sí, las razones que nos han dado a todos en general, de manera directa o indirecta. Y al final es esto, o sea, ¿para qué? Cuando tú recuerdas, porque es una cosa que comento mucho en los acompañamientos de familias, cuando tú recuerdas ese momento en el que dijiste, queremos ser padres, ¿no? O sea, esa ilusión, ese para qué, es lo que a donde te tienes que atar en claro. esos días Es tu ancla. en donde, bueno, Dios mío, o sea, la lavadora no está puesta, yo estoy como una loca, tengo que ir a trabajar, yo, sabes, que todo va como, vas como la Sí, bola y no sabes por dónde salir, tienes que tener esa ancla, pero muy clara. Yo les llamo como un tótem, ¿no? Como el tótem sí, de que tú visualices, ¿no? Y siempre les digo, no sé, una foto, bueno, hay gente que se hace tatuajes, en plan, ay, por lo menos para verlo, ay, este es el niño, claro. que por eso me puse en estas, ¿no? Que te conecte otra vez, que te ate a tierra. Y en un negocio es, por supuesto, lo mismo, ¿no? O sea, Sí. es una manera de crear, ¿no? Y esto tenemos que tenerlo claro antes, Antes, sí. antes de que En empiece ese todo. momento de Sí, ilusión. Sí, sí. Allí qué bueno, sí, yo quiero hacer todo esto, porque sí, porque se pasan, bueno, como todo en la vida, la naturaleza, los días grises, o sea, la ilusión sí, del verano te la horribles. llevas hasta el siguiente verano, ¿sabes? Tiene que aguantarte hasta Sí, que, hasta que vuelva a San Juan otra vez, en plan de, venga, que viene el sol, estos días de frío, que se te congelan los deditos, en plan de, ay, venga, que viene el sol, esto tiene que pasar, ¿no? Porque claro. creo que la naturaleza nos dice mucho si estamos conectados, lo que decías tú de la conexión, y las infancias también, pasa, o sea, esto pasa, tiene que pasar el invierno, tiene que pasar la primavera para que llegues al verano, tienes que pasar situaciones para aprender, para saber determinar qué es lo que no quiere un cliente, qué es lo que quiere, ¿no? Mm. Tantas cosas que más quería preguntarte yo. Bueno, ¿cómo mantienes tu identidad visual de tantos diseños que haces y propones y Sí, creas? ¿Cómo pues eso es lo más difícil. Claro, porque Sí, o eso es sea, lo más eres difícil. súper creativa para otros, pero ¿cómo, uy, mantienes ese tuyo? En la mía intento que sea súper, es súper sencilla, o sea, yo no puedo tener grandes elementos ni, o sea, es como súper básico, súper sencillo, mi logotipo es como si fuera una firma. Ujú. Eh, Tengo dos, tres colores y uno es el gris, o sea, es el verde Sí, más clarito casi gris y el gris. O sí, sea, es todo como súper neutro porque cuando yo expongo mi trabajo, tanto en las redes como en mi propia web, intento que lo que destaque sea el trabajo de los demás. Ujú, claro, lo que tú diseñas para otros, sí. Ujú. Claro, y yo no me considero un artista ni quiero tener un estilo propio. Quiero que pues por esto que te decía de la conexión, ¿no? Quiero que cada cliente se sienta súper mega representada con la marca que yo diseño para ella, porque es su marca, no es la... Ujú. Entonces, esto hace que después, cuando tú ves todos los trabajos juntos, pues claro, son muy dispares, son de Claro. estilos, de colores, o sea, son muy dispares unos de otros, ¿no? Ujú. Claro, entonces si añado encima otra marca más a mía propia, es como demasiado popurrí. Entonces dejo Ya. que lo mío sea como súper neutro para que brillen esas pequeñas marcas que voy creando y que son súper distintas. Yo lo siento, o sea, lo relaciono todo con la maternidad y el acompañamiento como adulto. Esa es Sí, la clave, o sea, al final tú tienes que brillar, por supuesto, porque sigues siendo una persona, pero cuando estás acompañando, ese brillo es fundamental. Sacar sí, ese tienes que brillo dejarles brillar a ellos también, hay que dejarles ser, es lo que te decía desde el del... ser total, donde empezamos la conversación, y por eso la empezó ella así, sin que yo le dijese nada. Ella se presentó y lo dijo sola. Eh, Bueno, quería preguntarte más cosas, pero no pasa nada, que seguiremos en contacto y para que la gente no se nos aburra, antes de terminar, me gustaría que siempre les pido como un regalo, ¿no? A las personas que nos escuchan, ¿qué sientes tú que les vendría muy bien? Puede ser un regalo físico, bueno, hay gente que regala, yo qué sé,
casi todos regalan deberes para hacer, en plan, búscate tiempo, dedícate tiempo, cosas así, ¿no? Pero lo Sí. que tú quieras, aunque sea etéreo, ¿qué sientes tu color? ¿Qué quieres? ¿Qué le regalarías? No lo sé, esto sí que me lo tenías que preguntar antes. No, A no, no, ver, ¿qué no, les no, regalaría? no Pues lo mira, digo, no lo digo ahora para mismo, que... con todo esto que acabamos de hablar, ahora mismo les regalaría que fueran a mi perfil y se apuntaran al reto, si lo que quieren es emprender, porque sí que he preparado un reto con ejercicios que hablan de todo esto, que hay que saber antes de emprender Me para ver si encanta. realmente estás preparada. Ujú, sí, Este sí. sería mi primer regalo. Vale, vale, el reto, sí. Mm. Vale. Bueno, pero este reto lo vuelves a sacar porque ahora estamos en febrero, pero esto sale en Sí. abril. O da Ah, igual vale, cuando o da igual cuando no, no. vale, sí, bueno, de momento estoy haciéndolo de prueba. Sí. Pues entonces sí que sería un regalo de verdad, porque le regalaría volver a ver esa secuencia. Vale, vale, vale. El reto, vale. Reto para emprender, perfecto. Pues sí, porque además creo que también es fundamental. Yo vuelvo con mis cositas porque así soy yo. Son preguntas al final que te tienes que hacer Sí. también lo que implica emprender, lo que implica ser madre, lo que implica tener una pareja, ¿no? Al final. Y Mm, son preguntas que te tienes que hacer porque cuando piensas en emprender, las preguntas que te vienen es ¿quién compraría este servicio? ¿Dónde vendería este servicio? ¿Dónde está mi cliente? Pero no piensas aquí, o sea, no te haces desde- las preguntas para ti. Entonces, este reto surge de eso. Es un reto en el que las preguntas van para ti, para que se muevan las cositas aquí dentro para luego poderlas sacar. Vale. Va a quedar este reto colgado porque si no, que te escriban, imagínate, si Sí, que no, me escriban y sí. me digan que vienen de tu parte y yo les reactivo el reto a todos. Vale, perfecto, genial. Pues me parece un regalo súper espectacular porque las preguntas son fundamentales. Sí, ah, sí. para, para saber qué queremos y dejar todo ese ruido externo, todos esos paradigmas, todas esas cositas que ya traemos para poder hacernos la nuestra, ¿no? Y Mm. caminar en nuestros pasos y no en los de otros. Porque Me así encanta. encuentras tus propias verdades, ¿no? A veces cuando leemos libros o cuando tal, lees ya las respuestas de otro y lo que Sí, hay que encontrar son nuestras propias respuestas. sí, sí. Nuestras respuestas, sí, totalmente. Me encanta. Muchísimas gracias, Lole. Nada, ha sido Sabía que una iba a ser conversación estupenda. espectacular, sí, sí. Pues eso, ya sabéis, yo os voy a dejar que hagáis este reto, le escribís en el momento que salga el episodio a Lole, que vais de parte mía, y ella os va a presentar otra vez el reto. Y os dejo también los datos de ella, todo, la web y todo, para que os dejéis asesorar por ella. Muchas gracias por este tiempo y a vosotros Gracias a ti. por este ratito. Nos escuchamos el próximo miércoles. Un besito, Lole, gracias. Gracias, chao, chao. Qué maravilla de conversación, ¿verdad? Si te gustó y crees que puede aportar a otros, compártela. Nos escuchamos el próximo miércoles aquí, más allá del aula.